Soy parte de este proyecto que se llama Diálogo de Saberes en torno a los bofedales, las enseñanzas del pastoreo andino en torno a este ecosistema prioritario. Bueno, este proyecto está financiado por la Fundación Mar Adentro. La fundación es una entidad privada sin fines de lucro que promueve trabajos que vinculan arte y ciencia en pos del cuidado de la naturaleza. Pero este proyecto es como la última etapa de harto tiempo, por lo menos unos 3 años, que hemos venido trabajando y que hemos contado con la colaboración y el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación, ANIC, también de la Universidad de Tarapacá, del proyecto Núcleo Milenio Azores y de la colaboración también del Museo Chileno de Arte Precolombino y CONAF. Así que a todo ello, a todas estas instituciones les doy las gracias. También este proyecto cuenta con un tremendo equipo, sin ellos nada de esto sería posible, que lo quiero presentar. En primer lugar está nuestro colectivo Osequia, Arte Colaborativo y Antropología, que está compuesto por Claudia del Fierro, que está aquí, artista, la Patti Albornoz, realizadora audiovisual. También participa de este equipo Leslie Zapata, que la vieron arriba en la bienvenida como anfitriona. La Leslie es estudiante de Derecho de la UTA y también comunera de Socoroma. También Daniela Huanca, que esperemos que llegue hoy día, que venía bajando de Putre. Daniela es ingeniera agrónoma y comunera de Socoroma. Rolando Manzano, que es médico veterinario, comunero de Bisbiri y también presidente de la Fundación de Desarrollo Camelido Alto Andino Macas Laicum. Rolando no pudo estar aquí hoy día porque fue invitado a Madrid a un encuentro internacional de pastores jóvenes, así que esperemos que le vaya súper bien. Bueno, hemos trabajado intensamente para lograr este proyecto y para que todos estos encuentros sean posibles. Hoy día inauguramos el primer encuentro dentro de 4 que vamos a realizar también en Putre, Bisbiri y Cotpa. En todos estos encuentros exhibiremos el documental Champiales y realizaremos conversatorios donde hemos invitado a especialistas indígenas y no indígenas, ganaderos y profesionales para conversar y promover un diálogo intercultural que nos permita enriquecer nuestra mirada de los bofedales y aprender más. Quizá es importante detenerse como en la perspectiva intercultural. Es un enfoque que se plantea abiertamente desafiando como la hegemonía de la ciencia occidental, como la verdad única, recoge y plantea una horizontalidad de los distintos conocimientos. Y es por eso que nuestro proyecto se llama Diálogo de Saberes. Desde las universidades, desde los museos, los investigadores estamos reflexionando críticamente en torno a involucrar las voces de las personas, de los sabios de los territorios, y este encuentro tiene ese objetivo. Por eso también creo que es importante señalar que este conversatorio, estas iniciativas, deben considerarse que es conversar y debatir con respeto, porque no hay una verdad única, sino que hay distintas verdades que son igualmente válidas y los conocimientos locales y académicos deben justamente complementarse y en un sano debate para avanzar. Bueno, los bofedales, que son el tema central de este proyecto, como la mayoría de ustedes sabrán, son ecosistemas que actúan como enormes esponjas que retienen agua y que están en el punto de origen de las aguas que riegan toda nuestra región. Uno se pregunta quizá, una pregunta muy básica es como, ¿qué es un bofedal? Y desde la antropología ya esta pregunta genera una tensión, porque no es lo mismo un bofedal para los académicos, quizás que estamos en la universidad, como para la gente de los territorios. Quizás habría que partir destacando a científicos que han dedicado su vida al estudio de bofedales, como Francisco Escueo acá en Chile, Bárbara Rutzat, Karina Yaget, que
que los definen como, los nombran como turberas, como bofedales, que son ecosistemas de alta biodiversidad, que tienen plantas únicas que forman cojines grandes, ¿cierto? Destacando también su importante rol ecosistémico en cuanto a que regulan el clima, captan carbono, etc. Pero también las comunidades nombran a estos espacios con otros nombres: joco, champial, vegal, ciénago, potrero. Como me explicó Rolando Manzano hace unos años, el bofedal es como un cuerpo vivo. Si uno lo cuida, lo alimenta, el bofedal está sano. Pero si uno no lo cuida, se enferma y se puede morir. También un comunero de Muyuri nos explicaba que el bofedal es un ecosistema donde todos colaboran, tanto los animales silvestres, los animales domésticos y también el ser humano. Dice, estamos ahí insertos, nos necesitamos y eso es así. Bueno, los bofedales hoy día son parte de las áreas de desarrollo indígena, son parte de la Reserva de la Biosfera Lauca, UNESCO, son reconocidos, el año pasado fueron reconocidos como sitios CIPAM por la FAO, algunos poseen protección Ramsar, es decir, cuentan con varios instrumentos nacionales e internacionales que los protegen, que los promueven, pero sin embargo están hoy amenazados principalmente por proyectos mineros. Me refiero especialmente a Choque Limpie, a Nocarire, y en el contexto del gobierno actual están avanzando estos proyectos y en una situación donde los temas ambientales no tienen tanta relevancia al parecer. También como otra amenaza importante, como me ha hecho ver Eliana del Monte, que está aquí, estudiosa de las plantas de la región andina, hay una peligrosa quizás falta de conciencia por parte de los ariqueños y ariqueñas respecto a la importancia que tienen los bofedales en la vida diaria, tanto para el sustento hídrico como alimentario. Quizás los ariqueños no saben que al comerse un tomate de azapa están comiéndose una partecita del bofedal de Parinacota también. Bueno, entonces vamos a partir exhibiendo el documental Champiales. Este documental lo lanzamos el año pasado. Fue realizado entre el año 2022 y 2024. Participaron ganaderos de distintas localidades de la región, tanto personas que hacen los trabajos actualmente en los bofedales como migrantes aymara que están en la ciudad y que aportaron con sus memorias de infancia y de juventud. Nuestro objetivo con la realización de este video es difundir, ¿cierto?, y visibilizar los saberes locales y todo el trabajo que existe tras el riego de un bofedal y la crianza de los animales. Bueno, luego del video vamos a presentar a nuestro panel de invitados y con quien iniciaremos este conversatorio, que debería tener más o menos una duración de 45 minutos aprox, y finalizaremos compartiendo algo de comer arriba. La idea es como hacer una ronda de preguntas a cada uno. Son perfiles distintos, así que vamos a tener distintos tipos de preguntas y luego vamos a abrir la conversación al público para que cada uno comente o pregunte al panel de invitados. Entonces, pensaba que en primer lugar partir por usted, señora Silvia, desde su perspectiva, desde el territorio. ¿Cuál diría usted que es la importancia de los bofedales y también qué amenazas tienen actualmente estos importantes ecosistemas? Entonces, le paso el micrófono. Estábamos preparados. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos los presentes, a las personas que, digamos, hicieron la posibilidad de estar en este momento para exponer también mi opinión. ¿Te escucha? No sé, pues, ya. Porque yo sufro de pánico escénico, a veces que me bajo la voz. Bueno,
Mire, la importancia es el asunto de los bofedales, es una cultura, ¿cierto? Que es la andina y entre ellas está la aymara, que es la que más habita en los altiplanos, digamos, de diferentes países, no solamente lo que es Chile, ¿ya? Yo creo que es parte de Argentina, Perú, Bolivia, todas esas extensiones. Y la importancia es al hombre aymara, en este caso, a los camélidos sudamericanos, que son las llamas y alpacas, y también a la diversidad de aves y de mamíferos, o sea, otras vidas, ¿ya? Y además también yo creo que influye bastante en el tema, digamos, ya conociendo más actualmente, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con los climas, con mitigar ciertas cosas que están sucediendo con el carbón y todo eso. Y en cuanto a me dijo, a las amenazas, mi pueblo mayormente tiene la amenaza, o sea, en general todos los bofedales tienen la amenaza que con las sequías, ¿no es cierto? Las largas sequías que se puedan dar y que eso lamentablemente no lo podemos manejar del todo. Y lo otro serían las contaminaciones de diferentes índoles, tanto en el caso de nosotros, la carretera 11CH que va hacia Bolivia, atenta bastante con el asunto de las basuras y otras cosas, y también de los accidentes en cuanto a los transportes de cargas peligrosas y otros materiales. También está la minera, que en este caso está Choquelimpe, que igual ahí en un tiempo hubo trabajo en el mismo sector donde están todavía enterrados, creo, los químicos que se utilizan para la separación de los minerales. Y eso es algo que nadie toma como mucha atención, todo como que, no sé si existe como se dice, no saber o no tomarle el peso a lo que eso conlleva, el peligro. Y, ¿Y qué más? Ah, y la sobreexplotación de sus aguas también, que está ¿cómo se llama? El canal Lauca, que si bien es cierto desarrolla y da harta producción en el Valle de Azapa, pero para nosotros, para mi pueblo, es como se podría decir, como lo sacrificar, ¿ya? Para el bienestar, digamos, de la ciudad. Eso es realmente lo que pasa. Y eso influye en que a veces aquí siempre quieren agua porque, claro, quieren crecer, porque igual hay tierra y todo eso. Pero el peligro de eso, que ellos siempre creen agua y ven correr el agua y creen que hay una libre disposición y no es así. El clima es inhóspito, la calor, entonces todo eso tiene que sobrevivir o no se da. Y yo creo que las investigaciones que se realizan en el futuro, en donde realmente estudien eh, cómo es el crecimiento de los bofedales, o sea, la mantención, su forma de crecer, cuál es cómo se dice, la cantidad de agua que realmente requiere, porque desde mi opinión, sin tener todos los estudios, yo considero que el agua subterránea y el agua superficial mantienen los bofedales. No solamente, como se podría decir, así como cuando uno va a hacer un regadío en agricultura y solamente eso es lo que hace crecer el producto. Para mí los bofedales es mucho más que eso, porque ellos tienen que soportar temperaturas extremas, tanto de calor como de frío. Y por eso yo pienso que las investigaciones me gustan apuntando a este tema, porque todos sabemos que es importante, ya se han ido avanzando, antiguamente no había tanto conocimiento, ahora sí se está avanzando, pero todavía falta saber más. Lo que todos sabemos es la importancia, pero realmente para cuidarlo adecuadamente o protegerlo necesitamos más información. Eso no sé si alguna otra nota más que pueda recordar. Y como sobre Chucuyo, específicamente, porque Chucuyo está dentro del bosquedal de Parinacota. También, como le decía, la carretera 11CH también afecta en el aspecto de su misma carretera, porque también a veces, como es un camino internacional, digamos, deciden que tienen que ampliarlo y eso también afecta porque al final prefieren ampliar y a veces prefieren tapar los bofedales que de repente tirar unas roquitas o ampliar a un cerro, porque también hay lugares rocosos, también es complicado, no todo es tierra suelta o fácil digamos, de trabajar.
Y por ejemplo, ese cuyo de que nosotros teníamos antiguamente un lugar en donde teníamos un lavado, digamos, de la comunidad, donde iba a lavarte por acá y cosas más pecadas, que te llamaba un tuncujo y era como lavadero, y eso lo tapaban. Y además también ahí habían hartas salidas de agua que también lo tapaban por la carretera, entonces pues, igual afectó al secar, pero aún así igual, digamos, todavía está, pero si tratamos de mantenerlo como era antes, claro, hay que trabajar mucho en muchas cosas y buscar las maneras de mantenerla lo mejor posible, porque también las instituciones tienen sus reglamentos, tienen su, como se dice, ellos planifican algo, pero no con todo el conocimiento de lo que conlleva los trabajos que ellos van a realizar. Entonces ahí tenemos diferentes, como se dice, pugnas en cuanto a que cuando llega, por ejemplo, el MOP o vialidad y siempre estamos por la señalética o pidiendo, qué sé yo, que trabajen de esta manera y no de esta otra y ellos dicen, no, nosotros nos regimos por esto, entonces las instituciones también no se han adecuado a la realidad que nosotros vivimos o de nosotros. Eh, Ahí está como la perspectiva intercultural que debería Claro. de estar presente también. Sí, pero sí, pues a veces los discursos van, pero en la práctica no se practica eso. Esto- Bueno, yo creo que Daniela, no, gracias, justo gracias, señora Silvia. La Daniela que te quería preguntar justamente con eso, como trabajando en CONAF, si nos puedes contar, compartir qué es lo que es, cómo es este programa, desde cuándo se realiza, en qué consiste y si ha tenido resultados también. Aski Sumaruma, Hiratanaka, Cuyacanaka, Nayan Sutimak, Daniela Huanca. Un saludo de Imara. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bueno, como Magdalena lo consulta, yo, bueno, lo menciona, estoy trabajando en CONAP desde el 2023, pero CONAP lleva desde el 2014, 2015 más o menos, empezando con los programas para mejorar el sistema de regadío, de infiltración, para recuperar los bofedales en el altiplano. Actualmente son 3 programas que tiene la Corporación Nacional Forestal, donde se contrata personas de la zona, del altiplano, para que ellos, a través del conocimiento que ellos han tenido ancestralmente, como lo mencionaban en el video de las personas, puedan realizar la limpieza de los canales para poder así regar los bofedales. Los 3 programas que tiene actualmente son el programa CONAF-CONADI, que es el que inició primero, que son las personas que salen en el video ahí en el principio, Nicolás, la señora Nelly, ellos. Em, Ese programa se ejecuta con fondos del gobierno regional, no, perdón, con fondos de CONADI. Después está el programa Siembra, que se inició en el 2022 más o menos, y eso con fondos directamente de la Corporación Nacional. Y al final inició en 2023 el programa en el que estoy yo, que es recuperación de los sistemas andinos. Ay, perdón, lo puse un poquito en pieza. El sistema de recuperación de los ecosistemas andinos. No, sigo nerviosa. Bueno, este es un programa. No, es un poquito largo el nombre. Me acuerdo del código BIT, pero no me acuerdo el nombre. Pero el objetivo principal de este programa es recuperar los bofedales a través de la limpieza de los canales y también reforestar a través de la producción de plantas que están en estado de conservación, como el aqueño, la yareta, la coa. También estamos con otras plantas xeróquitas ahí en el vivero, pero es el último que inició, como les decía, el 2023, y ahí nosotros tratamos de cubrir los lugares que no se habían intervenido antes, con los otros programas que les había mencionado anteriormente. Nosotros ahí trabajamos de la mano con las comunidades indígenas y con los ARIS, que son los consejeros del área de desarrollo, consejeros del área de desarrollo indígena, sí. Trabajamos en la reserva de la biosfera Lauca, que es la comuna de General Lago y la comuna de Putre completa y parte de la comuna de Camarones, que esto es principalmente la precordillera y la cordillera. Nosotros, antes de iniciar las labores, tenemos reuniones con las comunidades indígenas, con los dirigentes, y junto a ellos decidimos quiénes van a trabajar y dónde se va a trabajar.
Y tampoco nosotros vamos y decimos ya vamos a trabajar así, por acá, por allá, no. Todo se hace de la mano con la comunicación ahí directa con los comuneros, porque nosotros tenemos la parte teórica, pero ellos tienen la parte práctica, la parte ancestral. Entonces nosotros la única herramienta que utilizamos son palas, picotas, chuzos, hachas hechizas que son hechas por los mismos productores y que son las herramientas que mejor se utilizan allá, pero a través de solamente el esfuerzo manual de las personas. Entonces, de acuerdo al conocimiento que ellos tienen, ellos le indican a la cuadrilla, porque nosotros contratamos muchas veces cuadrillas que van trabajando en distintos sectores, pero igual hay lugares que son muy alejados, donde las personas no se pueden trasladar en conjunto. Entonces ahí nosotros beneficiamos a las personas directamente. Por ejemplo, don Adantu, él trabaja en su sector. Don León trabaja en su sector. Pero ellos trabajan de acuerdo a lo que ellos necesitan. Ellos no te van a hacer un canal que mida 40 centímetros de profundidad con medio metro de ancho porque a ellos no les va a servir. Todo eso depende de la cantidad de agua que haya en el bosquedal. Muchos canales nacen de las vertientes, pero la gran mayoría nace de ríos. Entonces, al sacar una toma de río se va distribuyendo el agua de acuerdo a la distancia en la que está el bosquedal y a la distancia que se quiere regar. Es un trabajo muy bonito que se hace junto con las comunidades y se hace el llamado igual a varias personas que sean descendientes de allá y estén interesados en trabajar, pueden acercarse a la Corporación Nacional Forestal, porque aparte de los programas que son de recuperación de bosquedados, se tienen otros programas donde se pretende beneficiar principalmente a los que viven allá o a los descendientes directos. Tenemos programas de emprendimiento, de empleabilidad, de habilitación de espacios ecoturísticos. Entonces, todos estos programas que tienen recursos directamente desde la Corporación Nacional, del Gobierno Regional o de CONADI, son para el beneficio de las personas que viven allá, del medio ambiente, del ecosistema, de los bosquedales, de la ganadería, pero también de beneficiar a los que viven allá y también darle como la oportunidad de que vuelvan al lugar, porque sabemos que el altiplano y la precordillera cada vez se está despoblando más. Entonces, otro de los objetivos del programa es ayudar un poquito a que vuelva la gente para allá. No son trabajos largos, pero sí de 4 meses. Los sueldos tampoco están tan malos. Así que si alguno es descendiente de algún lugar de la comuna de General Lagos, de Cute o de Camarones, puede acercarse a CONAF, preguntar por los programas de zonas en desarrollo, programa CONAF-CONADI, y ahí le van a dar más información. Gracias, Daniela. Sí, pues. Estoy haciendo publicidad a la cuestión. Nosotros está bien porque es una forma de activar espacios que han ido quedando en abandono. Cuando estábamos allá en Parcoaya con la cuadrilla de Nicolás y de Alejandro, acompañamos a recuperar lugares que ellos no iban hace 40 años, por ejemplo. Entonces este programa realmente permite como algo que quizás hace 10 años atrás lo pensáramos como imposible. De hecho, no se plasma en los planes de manejo de CONAF, que todavía no están actualizados y siguen pensando el pastoreo como amenazante a la biodiversidad, como que fuera un peligro, digamos, para la conservación. Entonces, yo creo que es un tremendo paso de esto de trabajo que están realizando y ojalá que esta política siga. Eso esperamos todos. Porque sí ha funcionado, ha sido bien recibido por las comunidades, se ve el trabajo, como tú dices, hay lugares que más de 10 años no se han intervenido, incluso mucho antes, porque mis abuelos hacían eso, los abuelos de mi mamá. Entonces son trabajos que ya las personas que viven allá son adultas mayores y no siempre pueden hacerlo, tienen las ganas, quieren que los niños, los hijos, los nietos vuelvan, pero por el tema de la educación, la falta de oportunidades laborales, y por el tema de tecnología, igual que uno está acostumbrado acá como a tener todo a la mano, no regresan a los lugares donde están sus orígenes. Entonces, estos programas están para eso. Como les digo, los dejo invitados. Si quieren más información, se acercan a la oficina de Panel. Gracias, Daniela. Mónica, sí, yo pensaba como hemos hablado de interculturalidad, política pública, de los territorios. ¿Cómo, bueno, tú como investigadora también desde la universidad, cómo dialogan los conocimientos tradicionales con los conocimientos locales, los conocimientos tradicionales con los científicos, lo académico?
¿Existen puentes? ¿Hay encuentros? ¿No? ¿Cuán desafiante es ese trabajo como de hacer este diálogo? Mm. Buenas noches ya. Gracias por la invitación, muy Valena. Hermoso el trabajo que hicieron. Así que felicitaciones al equipo también. Un alto muy, muy lindo. Yo vengo acá en representación del proyecto Andespit, que es el núcleo que estudia las turberas andinas. Y en ese marco pudimos conocer a la señora Silvia también. Y a un montón de comuneros que están vinculados a estos socioecosistemas, como lo entendemos nosotros, ¿no? Y precisamente, como tú decías, nosotros trabajamos desde una línea que se llama formas de conocimiento, porque hay distintas formas de conocer. Y en esa lógica, claro, uno entiende que están los conocimientos académicos y también los de los comuneros y las personas que están usando y manejando estos socioecosistemas. Entonces, la verdad es que nosotros a lo largo del proyecto, con el trabajo de campo, en la reflexión nos fuimos dando cuenta que no es poner un versus entre conocimientos, sino que cómo estos se complementan. Yo recuerdo mucho una anécdota no está por acá Don Sixto Blanco, pero peleábamos en buena hacía, pero peleamos mucho con Don Sixto porque nos decía, ustedes no nos van a venir a enseñar cómo manejar el bofedal. Y nosotros, Don Sixto, no es eso nuestro propósito desde la academia, sino que aportar con conocimientos complementarios a los que ustedes ya tienen. Y en esa lógica, por supuesto, hay una reciprocidad que se da naturalmente a partir de entender que también actuamos en distintas escalas. Analizamos desde la academia, no sé, hay una línea que aborda los bofedales y los estudia de acuerdo a cómo evolucionan espacial y temporalmente de acuerdo con la vigorosidad de la vegetación, por ejemplo. Entonces esto se analiza con imágenes de satélite. Ese es un conocimiento que es práctico, que es técnico, que es científico, pero que a su vez permite hacer dialogar, ¿no es cierto?, con este otro conocimiento que es una escala de lo cotidiano, en la escala del habitar, en la escala donde están los modos de vida tradicionales. Y de esas cosas nos fuimos dando cuenta y junto también con los conocimientos institucionales, por eso que son distintas formas de conocimiento. Los institucionales son otro tipo, ¿verdad? Se complementan, claro, pero también hay que reconocer que hay tensiones entre esos conocimientos. Y esas tensiones están dadas también no necesariamente porque entendamos de manera distinta los bofedales, sino que porque tenemos ritmos también distintos. Las comunidades necesitan que los bofedales se rieguen en determinada temporada, ¿verdad? Pero no necesariamente eso responde al tiempo de análisis, de investigación y de resultados que va a tener un proyecto como este. Como experiencia también, cuando tratamos de trabajar con Chucuyo, con la comunidad de la señora Silvia, en ese sentido nos decían, ¿qué ganamos nosotros, verdad? Es como, ¿dónde está el colque aquí para la comunidad? Y la verdad es que uno tiene que señalarlo de manera explícita. No hay una retribución económica, sino que nosotros podemos aportar con este otro tipo de conocimiento que actúa en escalas distintas, que entrega otros elementos que nos puede permitir tomar decisiones, ¿verdad? Y en ese sentido están las tensiones, pero está la complementariedad y apuntamos todos, evidentemente, en todas estas distintas formas de conocimiento, institucionales, el de los comuneros, las comunidades in situ y desde la academia, ¿verdad? Con análisis también indirecto y directo del territorio. Todos apostamos por la conservación, ¿no es cierto? Y eso es clave de entender y por eso es que también a través del proyecto pudimos establecer ciertas formas de diálogo de saberes. Y uno de esos fue, por ejemplo, la confección de un calendario biocultural de manejo de bofedales y de manejo camélido también. Con la comunidad de ganaderos hicimos un trabajo de co-creación. Y eso implica necesariamente ritmos distintos que no están en sintonía, como les digo,
con los tiempos que exige la academia, que exige el rendimiento de productividad científica, por ejemplo, en circunstancias que tienes que también respetar esos ritmos de las comunidades para co-crear. Nosotros no estamos hablando sobre la gente, sino que estamos hablando con la gente. Y en ese sentido yo creo que ha tenido también buena llegada el proyecto. Hemos logrado, yo creo que la mayor fortaleza o el mayor producto que pudimos tener durante los 3 años que duró el proyecto Andes Pizza, que se queda sin financiamiento ahora, ¿verdad? Termina, pero la mayor fortaleza creo que es el haber armado la red de colaboración, de que nos conozcan, que somos investigadores, que estamos en la academia, que tenemos las puertas abiertas, hemos tenido muchas reuniones en la universidad, así como también en los distintos territorios. Y yo creo que eso queda, Mane. Yo creo que como hacia dónde apuntamos y vemos, el escenario político cambia, las prioridades, lo sabemos, ya no está en los temas ambientales. El gobierno cuando se instala saca un montón de decretos vinculados a precisamente los temas ambientales de conservación. Entonces, esa no es la prioridad. Y claro, y uno dice, a lo mejor vamos a tener que buscar recursos para poder seguir trabajando en otras fuentes, pero la fortaleza de la red queda. Y en ese sentido yo creo que la colaboración va a permanecer, que hay cosas que podemos seguir realizando sin necesariamente tener tanta plata, ¿verdad? Pero que se construye ahí. Y ese es el desafío de situarnos también y entendiendo cómo hay cuestiones que operan en una dimensión bastante distinta a la de lo cotidiano y a lo de lo cotidiano desde la academia y también desde la comunidad, desde las instituciones, porque tiene que ver con el escenario cambiante y político. O sea, ¿cómo se financia esto? Ya dice Daniela, ojalá que permanezca. Yo también espero que permanezca, ¿verdad? El programa de riego. Eso, no quiero también, a lo mejor después pueden seguir dándonos una vuelta. Me gustaría que a mí preguntar cosas a la Daniela, pero lo hice aquí, así que sí, no sé si da el tiempo, pero Yo destaco igual eso de las redes, porque realmente es muy difícil, o sea, tradicionalmente fue muy difícil para los profesionales, los académicos de la universidad llegar a los territorios, más allá de ir a hacer una charla de difusión, involucrarse, conversar y bueno, por eso, bueno, desde la antropología yo creo que una el poder de la antropología que tiene como de llegar a los territorios y de levantar relatos y experiencias de primera fuente y vincularla con fenómenos que son globales, como son el agua, el cambio climático, el extractivismo, etcétera. Así que creo que eso es, claro, se grabaron los proyectos, en nuestro caso también con Luca, pero las redes que quedan son súper importantes como de seguir cultivándolas y no perderlas. Y bueno, Luca como geoarqueólogo ha trabajado una línea también súper interesante que quizás para muchos muy desconocida, que no la abordó entiendo tanto Andes Pitt y que es de la arqueología, que es como reconstruir una historia milenaria de un bofedal. Entonces te quería preguntar, Lucas, si puedes como comentarnos cómo trabaja la arqueología en este tipo de espacio, cómo lo registramos y cómo podemos reconstruir una historia del bofedal milenaria de acá. Sí, bueno, primero que todo, buenas noches y gracias, Mane, nuevamente por la invitación. Es un placer estar acá. Bueno, primero que todo, quizás efectivamente señalar que a pesar de que en arqueología se ha reconocido, digamos, el valor de los bofedales desde hace muchos años, desde décadas, en realidad no hubo estudios sistemáticos en los bofedales. Entonces, esto es algo que tratamos de hacer, tanto yo como la Magdalena en sus proyectos, para ir a ver realmente qué pasaba en los bofedales, ¿no? O sea, se consideraba que tienen un valor para ya los cazadores-recolectores hace más de 10.000 años y posteriormente, obviamente, con toda la sociedad pastoril andina, pero no se había hecho ese trabajo. Entonces, en realidad, nosotros como que empezamos con la pregunta de cómo nos acercamos a estudiar estos espacios. Entonces,
digamos, la manera de acercarnos a entenderlo y ver cómo efectivamente era la historia de larga duración de estos lugares, fue primeramente como una estrategia que conocemos como prospección, que es básicamente caminar para encontrar los restos del pasado en superficie. Y eso lo hicimos tanto alrededor de los bofedales, pero también dentro de los bofedales. Entonces en eso fue bien interesante. Bueno, lo hicimos en varios bofedales, en Muyuri, en Parcoaya, en Surire. Y, y ahí lo que se describía eran todos los materiales que salían, que son muchos, lítica, cerámica, el vidrio, latas, estructuras de asentamiento, corrales. Entonces ya nos dimos cuenta, digamos, de la profundidad de estos lugares. Por ejemplo, en Surire estamos hablando que tenemos desde hace 11.000 años, 10.000 años aproximadamente, hasta el presente. Obviamente no necesariamente de manera continua, pero digamos estos restos materiales nos daban esas indicaciones. Y también toda la infraestructura hidráulica que hace que sean vivos actualmente estos bofedales, ¿no? Eso sobre todo por la Montbelena, o sea, es decir, eh, ir describiendo todas las construcciones que se hacían, los canales, los puentes, las tomas y su diversidad también, ¿no? Que de cierta manera es una expresión de la tecnología de la persona que han habitado este lugar. Y después efectivamente está digamos, la parte que más me gusta a mí, que es cómo responder a una serie de preguntas que son, por ejemplo, ¿cuándo empezaron a funcionar estos bofedales? ¿Siempre estuvieron allí? ¿Fueron siempre tan amplios o no? Y ahí digamos que hay distintas maneras de acercarse. Una de estas es la que llamamos estratigrafía, digamos que básicamente el estudio de las capas que componen estos bofedales. Es decir, obviamente como cuando uno va a ver estos lugares se da cuenta que la vegetación de esta turba va creciendo, es viva, ¿cierto? Lo hemos dicho, tiene su ritmo y esto se va acumulando en el tiempo. Entonces uno puede después, digamos, cortar esta torta y ver, y ahí nos da indicaciones, digamos, de cómo de cómo funcionaron estos bofedeles a lo largo del tiempo. Entonces así, de esta manera, por ejemplo, pudimos ver en el caso de bofedal de Surire, que tenía por lo menos 6.000 años, por lo menos eso es la fecha, digamos, esto se establece con fecha de radiocarbónico. Entonces sabemos que está desde hace 6.000 años. Después hay una serie, digamos, dentro de los sedimentos que componen los bofedales hay toda una serie de partículas que son verdaderos, digamos, tesoros de información. Hay varios. Uno de estos, por ejemplo, son lo que son los pólenes y esporas que nos dan, digamos, indicaciones de la historia de la vegetación de estos bofedales. Y ahí, por ejemplo, nos pueden decir si el bofedal estaba muy amplio o si estaba estrecho. Se ha demostrado, por ejemplo, en otros estudios, no los nuestros, porque igual hay otras investigadores que trabajan estos temas en Bolivia y en Chile también. Y, por ejemplo, se ha demostrado que en realidad la amplitud de un bofedal que fue estudiado de manera, digamos, detallada, era tan amplio solo a partir de hace 2.000 años. Entonces uno también ahí se pregunta, bueno, la hipótesis de este investigador era, por ejemplo, de decir, en realidad se empiezan a ampliar los bofedales justamente para su manejo en relación con el ganado. Entonces eso nos puede mostrar, por ejemplo, su estudio de partícula fina que tiene el tamaño de polvo, o sea, uno en realidad no la ve, pero nos da toda esta información. Otra cosa interesante son los carbones. Ahí se depositan muchos carbones en los bofedales, o sea, son atrapados y uno después lo puede estudiar, digamos,
contar y tener una idea también de lo que es el fuego, que es también un elemento importante que forma parte de la vida ganadera y también del manejo. Y ahí fue interesante, por ejemplo, en el caso de Bóveda de Surire, nosotros teníamos una, lo que nos parecía ceniza, en realidad ahora no sabemos si era realmente así, pero había muchos cacones y en el Bóveda. Entonces nosotros ahí en esta idea, un poco retomando también el título de los diálogos de saberes, fue interesante conversar con Ernesto Castro de Surire y con Alejandra Laniva, que un poco como tú decías, dijeron, bueno, ellos nos dieron la solución, digo, o por lo menos nos sugirieron una posible interpretación. Entonces, eso es súper interesante, porque ellos decían, bueno, sí, a veces se quema cuando los bofedales están secos y ha crecido más vegetación, los arbustos, se quema para saber dónde reubicar los canales. Pues eso efectivamente fue interesante en esta ocasión. Y los carbones nos dan efectivamente una idea de la intensidad, digamos, de la quema, quizás también de cierta forma pueden indicarnos de cuánto permanecían la persona alrededor de estas cosas. Todo eso es todavía bien exploratorio en realidad, en nuestra región por lo menos, ¿no? Como que se ha trabajado en otra área, pero no tanto acá. Y lo tercero que me gusta mucho son las que se llaman esporas coprofila, que de hecho ha trabajado un estudiante, bueno, colega ahora arqueóloga de la universidad que está acá, Anakin, y que son básicamente, bueno, en los bofedales crecen unos hongos, y estos hongos tienen esta partícula adentro que son estas esporas, estas se acumulan en el bofedal y uno la puede observar. Ahora, ¿qué es lo interesante de estos hongos? Que se llaman hongos coprófilos porque crecen en las feces, digamos, de lo camélido, entonces son, digamos, un indicador de presencia de manera importante, o sea, asociada a la ganadería, en los bofedales. Entonces, por ejemplo, lo que pudimos ver o sea, lo que Kim pudo ver en su trabajo de tesis era que había un momento que aumentaban mucho estos coprófilos, que eran paralelos de también los aumentos de carbono, entonces eso daba, digamos, un indicio efectivamente de un momento que se empieza quizá a manejar de manera sistemática estos bofedales, y eso coincidía más o menos con esta fecha de alrededor de 2000 años. Entonces, esta es un poco la contribución, y de cierta manera creo que es bonito en las conversaciones que siempre tenemos que le da una historia más profunda a este lugar. Entonces nos permite quizás acercarnos un poco a darle una historia profunda a los bofedales. Profunda significa de miles de años. Entonces, eso. Y también como a propósito de eso, como tomar conciencia que estos paisajes no han sido así siempre y que el rol del humano y de los animales también es muy importante, y por primera vez estamos viendo que, claro, asumíamos que los bofedales eran naturales, que los paisajes están, sobre todo en la cuna, muy estables, pero claro, estas perspectivas como de largo plazo, de larga duración, nos muestran un panorama un poco distinto. Y después ya cuando vemos el riego de bofedal durante 4 años, donde hace 4 años, me acuerdo, Alejandro, fuimos a regar, a acompañarlo a regar, estaba creando una parte nueva, entonces para uno es súper interesante, muy impresionante cómo el pajonal de Croto puede ser un bofedal y así. Entonces muy dinámico, como al contrario de lo que siempre nos han tratado de mostrar y que hemos aprendido. Gracias Luca. Abrimos palabras para los asistentes. No sé si alguno quiere preguntar, comentar. No, yo solamente que una cosa muy cool, te escucho todo el rato hablar de la palabra bofedal como ¿cómo podría decir? Como una expresión unitaria, como que se entendiera al tiro de qué se trata, cuando la verdad es que la composición de especies vegetales que conforman un bofedal varían, pero tremendamente, tremendamente. O sea, algunos son puras poáceas, puras gramíneas, digamos así. En cambio, la otra está el oxicloide, que es más duro. Entonces,
Sin embargo, la forma como se aborda el riego es el mismo. Eso me tiene dando vueltas. Ahora, con los antecedentes de Lucas, claro, más vueltas todavía porque, bueno, me interesa muchísimo que vayan apareciendo más la composición botánica misma del ecosistema. ¿Cómo lo ves? Claro, el bofedal es un manto, pero son diferentes especies las que conviven juntamente. Por ejemplo, está el paco mayor, el paco menor y el otro que no recuerdo su nombre, que es el que en el fondo es el que alimenta a las alpacas y llamas, porque los otros, como son medio espinosos y más duros, no sirven de alimento para las alpacas y las llamas. Mayormente estas las consumen los caballos, creo, los burros, que les encanta, porque lo que es parinacota tiene más pacos que el follaje de alpaca y llama. Y yo recuerdo que cuando yo era niña teníamos una burra y ella siempre se escapaba de esos lugares y ahí también teníamos problemas con los vecinos porque igual ellos no conocen de límite y como esto es abierto, ellos no saben y ellos se dejan llevarnos por el alimento y siguen y avanzan. Eh, También lo que encuentro también que en el fondo es como una, ¿cómo decirte? Las instituciones también a veces en su intento de aportar, como todos los apoyos lo hacen, digamos, en la zona central, sin conocer, digamos, el territorio ni el piso ecológico en el cual nosotros estamos insertos. Ellos, por ejemplo, qué sé yo, ¿cuál es la institución que ayuda a la ganadería, a los agricultores? No es cosa, INDAP. INDAP, por ejemplo, en la zona sur, que yo dice ya vamos a hacer cierre y cosas aquí de malla y de cosas, pero eso en nuestro territorio yo siento que es un atentado a la naturaleza, porque nosotros no convivimos solamente con lo vuestro, digo, nosotros estamos insertos en una naturaleza que es más amplia y que está la vida silvestre, con esto que diferentes especies de animales. Y ahí estas son cosas que a mí en el fondo me molestan y yo las veces que puedo le hago parecer eso, les digo que la idea de repente para ellos es fabulosa, pero por eso que digo que las intenciones a veces no tienen buen asidero, ¿ya? Y por eso también es porque ellos se rigen por sus reglamentos y sus cosas internas, pero no se adecuan a las realidades de los sectores, ¿ya? Entonces, eso en el fondo también es un atentado para la naturaleza y para la convivencia de nosotros. Claro que a veces cuando tenemos problemas de límite, de repente soluciona un tema, pero interfiere en los otros y de forma muy negativa. No sé si puse énfasis en que el, el mantenimiento de los bufedales también tiene que ver, como dice Daniela, que no todos los bufedales necesitan el mismo regadío o el mismo sistema. ¿Ah? Porque por lo menos yo ahora, hace unos pocos años, conozco la comuna de General Lago. Ellos tienen otro tipo de vegetación que yo creo que sí necesita realmente más regadío que el manto, digamos, de Parinacota y Sucuyo. Ahí como que de repente existe más agua subterránea, me imagino, y donde sí es necesario y ha sobrevivido, porque igual la migración empezaron como en los años 50 o 60 y ya van quedando, como dice, muy pocos pobladores. Y Parinacota y Sucuyo en algunas partes hay lugares que se han secado, pero es netamente yo creo que por la explotación de las aguas más que por la baja, digamos, de habitantes. Porque ahí, como le digo, siempre quieren traer el agua, el pobre Cotacotani siempre casi está medio seco, y es nuestro, como se dice, nuestra reserva de agua natural de esa zona. Y por eso siempre las veces que tengo que interferir en, digamos, diferentes, ¿cómo se llama?, actividades que hablan sobre el agua y sobre el uso, me hago partícipe para también darle a conocer la realidad nuestra. Porque siempre tendemos de repente a ver el bienestar para nuestro círculo más cercano sin ver que de repente dañamos a los aledaños. Entonces, eso yo creo que es más que nada lo que quería resaltar. Gracias. Gracias. Igual quería comentar algo que dijo la profesora, que la vegetación varía en todos los sectores y los programas de CONAP también están realizando monitoreos medioambientales
para ver qué tanto está afectando de forma beneficiosa o no tan beneficiosa como nos menciona doña Silvia, los bufedales. Tenemos 3 bufedales que están en monitoreo por parte del programa de rezago o de zona en desarrollo, que uno en Chacapaya, en General Lago, otro en Jalsuri, en Putre, y otro en Castilluma, en Camarones. Pero a su vez el programa con Aftonad igual tiene como 5 bufedales que están monitoreando. Y entonces monitorean todos los años, entonces ellos tienen como un poco más de tiempo para ver el cambio que se genera a través de la limpieza de canales. Nosotros recién vamos a tener el resultado final para el otro año, yo creo que en abril y mayo, porque actualmente realizamos monitoreos medioambientales que evalúan la flora, la fauna, factores abióticos estacionales. Entonces recién tenemos 2 años completos, vamos a terminar recién el tercero y ya para el otro año vamos a tener resultados de qué tan beneficioso o poco beneficioso es realizar esa labor. Se conversa con estudiantes, con vecinos de las comunas que les mencioné que están dentro de la reserva y se hablan todos esos temas. Pero los resultados todavía no los hemos tenido porque vamos a esperar al otro año cuando se terminen. Ahí vamos a hacer charlas, vamos a dar a conocer los resultados a través de un biprillo, de algo así. Pero también se hacen reuniones con las comunidades donde ellos nos van preguntando y nosotros vamos repitiendo cómo va el proceso de la limpieza de los canales para poder regar los hospitales. Otra instancia igual son los seminarios. Nuestro programa va a ser una capacitación de certificación en manejo de hospitales, que todavía está en licitación, en medición. Ustedes saben que el servicio público siempre se demora en eso. Pero aparte, el programa Conalcona de todos los años que ha ejecutado desde el 2019 realiza seminarios, donde se traen exponentes de distintos lugares, de Perú, de Bolivia, de Argentina, y los mismos profesionales que han trabajado antes ya en CONAPTI, que tienen alta experiencia, que algunos están en speaks, trabajan y conversan sobre todos esos temas con las comunidades. No se han hecho específicamente acá en la comuna de Arica, no se hacen en Arica, se hacen en el altiplano. Se han hecho en Libiri, en Cosapilla, en Putre, en Guayatire. Entonces yo creo que vamos a difundir más, porque igual si al final es necesario hacer una entrega de información de los resultados de estos programas que han sido beneficiosos, tendríamos que hacerlo de NEFA. Yo digo que deberían estar atentos a las redes sociales de CONAF o acercarse directamente a la corporación para consultar cuándo sería eso. Creo que entre mayo o a fines de abril se va a hacer un seminario, pero este sería Putre. Igual van a estar informándose en las redes sociales. Anika, te viene para tratar de responder Sobre la pregunta que hacían de cómo el sistema se conecta, ¿no? Desde arriba hasta acá. Claro, nosotros desde la geografía miramos en perspectiva de cuenca este sistema, ¿no? Desde la alta cordillera, las cuencas de cabecera, en donde se origina el ciclo del agua. O sea, estamos hablando, vivimos en el mundo al revés realmente, porque arriba, donde está el agua, donde hay disponibilidad de agua, ya no queda gente, se ha despoblado y todo el grueso de la población está en la ciudad, sí, pero la ciudad pobre que está en el desierto más árido del mundo, pone, ¿no? El desierto de Atacama. Entonces, ocurre que si no se hubiesen desviado aguas por el canal Lauca en la década del 60, Azapa no sería lo que es Azapa, ¿verdad? Y cuando la Mane dice, cuando te estás comiendo un tomate de Azapa, te tomas parte del agua del bofedal de Parinacota, eso es así. Entonces, entender esa dinámica de que estos ecosistemas, y ahí conecto un poco con lo que decía Diana, la vegetación es diversa, sin embargo las formas de proporcionarlo, de humectar esta vegetación es la misma, y además de lo que hemos nosotros también entendido, con las mismas técnicas de hace miles de años, ¿no? No se necesita más que la pala, la picota. Entonces hay formas que son bastante sustentables para hacer que este ecosistema permanezca en el tiempo. No es necesario invertir mucho para que permanezca. Sí que esté la gente, sí tener las actividades de canalización, que principalmente a través de esas técnicas que no se han modificado en el tiempo, permiten que esto se sustente. Entonces, cuando tenemos ecosistemas sanos allá arriba, estamos resguardando el ciclo del agua para la región y para que nosotros acá en Arica podamos también tomar agua. Entonces es clave entenderlo en esa perspectiva. Quería saber sus opiniones de los participantes del diálogo, o específicamente quizás como
de CONAP y CONADI, ¿cómo nos podemos enfrentar a toda esta amenaza estatal, amenaza minera, extractivista, bajo la réplica neoliberal que está afectando al territorio andino? Entonces quisiera saber qué propuestas concretas existen, qué proposiciones hay para, de alguna forma, enfrentándonos a toda esta amenaza que, bajo el contexto actual político, está siendo aún más vulnerable. Que yo soy un granito que compone la corporación. Como todo Chile. De forma particular sí te podría dar mi opinión. Yo creo que estas actividades, o no sé si llamarlo directamente, las decisiones que se han tomado desde que ingresó el nuevo gobierno, de alguna u otra manera, visiblemente está afectando todo lo que es el resguardo del ecosistema y todo eso. Entonces, de mi parte, yo creo que nosotros tenemos que seguir luchando por lo que nosotros creemos que es importante. Desde mi punto de vista, yo creo que hay que ponerle todo el empeño, participar en todas las actividades que tengan o que se verán en beneficio de resguardar lo que a nosotros nos importa, que es el ecosistema, sus animales, su flora, su fauna y todo eso. Yo lo que podría decir ahí es que es extraño, ¿no? Es extraño que estemos preocupados por la conservación de estos ecosistemas y en realidad no estemos fijándonos también en quienes elegimos para que dirijan el futuro, ¿verdad?, ambiental de nuestro país. Porque, lo digo, sí, puede ser como desde la perspectiva de Andespit. Andespit se declara abiertamente como en contra de la minería. Es un proyecto que entiende que la actividad minera está degradando estos ecosistemas. Y al degradarlos impacta en todo un ciclo, ¿verdad?, ecológico, desde la alta montaña, como decíamos, hasta la ciudad de Arica, y en Tarapacá lo mismo, en Antofagasta igual. Entonces, el dimensionar a quienes elegimos como representantes es también mantenerse informados respecto de cuáles son los intereses que defienden. Porque entendemos en las comunidades que la minería es una actividad perjudicial, pero sin embargo sabemos bien cómo son los resultados y por quiénes se inclinan también las personas que habitan estos lugares o que son originarios de estos lugares. Entonces yo creo que ahí hay una ruptura desde lo ontológico y epistemológico, y que sería súper interesante poder discutir, ¿no? Eso. De los índices y entonces Bueno, desde yo, una ciudadana más, empoderarnos y tratar de ser más cantidades nomás para reclamar nuestros derechos, porque también no solamente, digamos, existen las leyes digamos, de protección nacional, ¿no es cierto? También nosotros como pueblo originario y como un territorio ya que tiene, digamos, apoyo digamos, internacionalmente, recurrir a eso. Y solamente pedir, como se dice, apoyo a la ciudadanía consciente. Por eso que yo siento que todo este tema de hablar de los ciclos del agua y de las cuencas debiera ser más informado también a la ciudadanía, porque en la medida en que todos estén informados, porque como acá bien claro dijo la señorita, que como se dice, las aguas nacen en la cordillera y en el altiplano, y de ahí escurren hacia, digamos, el lugar a donde nosotros nos estamos, ¿no es cierto?, viviendo. Y si algo allá se hace mal, claro que va a repercutir en nosotros. Entonces, ahí tenemos que poner todo, como se dice, la fuerza. ¿Queremos la vida o queremos, como se dice, pan para hoy día y hambre para mañana?, ¿no? Y ahí es donde está lo difícil, que algunos dicen, no, es que necesitamos mano de obra, es que sin trabajo no vivimos. Sí, pero sin agua o un agua contaminada, menos vamos a poder vivir. Es el tema. Entonces, ¿cómo nosotros nos adecuamos como una sociedad consciente y vamos creando de repente otras formas de sobrevivir en este lugar que es desértico, pero también teniendo la conciencia suficiente de no repercutir de forma negativa en nuestro medio? Yo creo que esa es la única manera en que podemos sobrevivir, y uniéndonos y siendo cada vez más y hacer fuerza, porque nosotros hemos luchado muchas veces con las mineras y
y gracias a Dios hemos salido victoriosos hasta el momento y esperamos no perder en algún momento, porque eso no solamente lo vamos a perder nosotros en nuestros territorios, sino que va a perder la región completa. Gracias. Tenía una duda. Esta la piel entra, lo cual es el mejor del ganado, lo que es como tipo de pastoreo de la masa ganadera de camelios, afecta a lo que el estado ecológico bofeador. Es una duda. Y afecta, porque cuando uno tiene el ganado constantemente en el bofedal se va degradando por exceso de consumo. Pero varias personas ya en el altiplano están conscientes de eso y ellos empiezan a hacer la rotación del pastoreo. Entonces, al hacer la rotación del pastoreo, le dan tiempo al bofedal para que se vaya regenerando después de la repair. ¿Cómo se contempla la educación para poder incorporar a los estudiantes tanto rurales como de la zona urbana para poder volver a incorporarse con estos territorios ancestrales y poder cuidarlos, ¿cierto? Al final apuntar a la conservación de estos recursos tan importantes que nace desde la precordillera y afecta directamente a la vida de la sociedad? Eso para mí es un rol fundamental porque no es solamente poder enseñarles a través de videos, sino también poder sacarlos a vivir la experiencia in situ para poder recalcar la real importancia. Acá daría esto un poco más complicado informar o dar a conocer a los estudiantes cómo se trabaja ya o el daño o el beneficio que tiene la intervención que se realizó en él. Pero allá ver altiplano, como le mencionaba, el colegio está haciendo charlas de educación ambiental. El mismo martes nosotros participamos con la escuela de Chuquilluta, con sus dos fabulosos estudiantes. Y nos fuimos a terreno, nos fuimos a colectar semillas de queñua y semillas de yaleta. Entonces ya la otra semana ya tenemos las semillas, ya tenemos preparado el terreno, vamos a sentar. Ellos van a conocer ahí este terreno, aparte que ellos viven allá, ellos te suben el cerro en un barquito. Y uno de ahí, de a poquito, ellos van a conocer entonces. Solamente en el tema de propagación de especies, ellos están conociendo ya la planta en sí, la semilla, las plántulas que están germinando ahora del asco del docente del árbol, porque estamos terminando ya la temporada de lluvia y estas plántulas chiquititas, la colecta de semilla, la siembra, el trasplante y después ya la colectación o reforestación. Entonces, es mucho más fácil con los chicos que estudian en el altiplano realizar todas esas prácticas sí en terreno. Acá es un poquito más complicado porque las charlas que se hacen son con temas de acá, de los bikes. Yo creo que al final faltan como incentivos para poder estar arriba, ¿no? O sea, las viviendas, toda la infraestructura, pero está en desuso, las casas abandonadas, ¿cierto? No hay ningún incentivo que permita que haya como que la gente tenga un sueldo arriba y pueda vivir, sino el cóndor, eso es lo fundamental. No sé si alguien se quiere referir también a la pregunta previa de cómo afecta la minería y en el caso de Surire sobre todo. Bueno, puedo comentar también algo yo porque hemos estado trabajando allá. Surire tiene un gran bofedal que es el que hemos mostrado en el video, pero también tiene pequeños bofedales que están en todo alrededor del salar. Bueno, las aguas del salar del bofedal principal drenan hacia el salar, que es una cuenca endorreica, y alrededor hay muchos bofedales. Y conversando e incluso viendo la imagen satelital con la familia Castro, que es de allá, acá en Arica, ella me iba mostrando, igual es todo bien paradójico, porque son personas que igual trabajan como transportistas asociadas a la minera, entonces hay como una contradicción permanente de todos, digamos. Pero ella me señalaba que los bofedales que están alrededor del salar, que es donde trabaja la minera, muchos se han perdido, varios, y de hecho se nota, están degradados completamente, así que ahí hay como un efecto, y ellos te lo dicen así y te lo muestran así directo. Ahora el bofedal que está, el principal que está arriba, aguas arriba, digamos, del salar, entendería yo que por lo menos directamente no está afectado, pero esto es como han bien explicado los colegas, un sistema súper complejo donde está todo relacionado, así que... Mire, a la señorita o señora que preguntó sobre, digamos, de cómo traspasar las vivencias, ¿no es cierto? Yo creo que, bueno, no sé hasta dónde las educadoras intercultural pueden, digamos, hacer el programa o si viene un programa ya hecho, no sé. Pero yo conozco bastante profesores, porque yo igual trabajo en una escuela
Y ahí es como la intención de querer traspasar, porque uno como historia lo puede contar y para ellos va a ser fabuloso, porque los niños y que quieren la imaginación, entonces yo creo que de forma didáctica también es una buena posibilidad de traspaso. Y si, bueno, más adelante también incentivarlo, porque ahora en los pueblos de Puce y más arriba que ya empieza el altiplano, no es tan lejano como antiguamente. Antiguamente los caminos eran malos, se demoraban horas, como 10, 12 horas. Ahora en 3 horas está en Puyo, el lago Chungará, que es como lo más, digamos, lo más cercano o lo más rápido que uno puede viajar, es solamente ese toque, le haga más de altura, eso es lo único que sería en sedimento. Pero en distancia ya no es tanto el problema y tampoco es tan inasequible porque está Puche, que es el pueblo principal. Bueno, eso yo creo que ahí es lo que tú puedas, digamos, con tus colegas, ver la manera de traspasar eso. Y sobre la minería es un daño porque una es el consumo excesivo de agua que ellos tienen y segundo es la contaminación que pueden producir. Y si bien es cierto, en algunos lugares pueden secarse o pueden contaminar y al final los animalitos pueden ir muriendo, pueden salir tipos de enfermedades. O sea, eso es una cosa que puede ser tremenda. Y bueno, y también, bueno, dar las gracias por la oportunidad de estar hoy día presentando y espero que lo que yo, digamos, manejo de información haya sido de mucho, como decir, de mucho reconocimiento o de conocimiento para ustedes y que también esto ¿cómo se dice?, se traspase para que seamos más personas conscientes y así podamos, digamos, defender nuestra región, más que nada, porque no solamente podemos hablar solamente de la cordillera o del altiplano y precordillera, sino que es todo un espacio, un territorio amplio en donde existen unas 4 más o menos, ¿cómo se dice?, pisos ecológicos diferentes. La realidad del altiplano es una, la de la precordillera es otra, y existe la de la, digamos, netamente de lo que es la costa, que también se divide como en 2 pisos ecológicos, y eso, pues así que agradecerle a todos y que de repente se repitan cosas como esta y que también haya más concurrencia de la ciudadanía para que vayamos aprendiendo todo. Gracias. Muchas gracias a todos los que asistieron acá a conocer el trabajo que realizó Magdalena con el equipo y por escucharnos a nosotros. Y también recordarles, como lo mencionó Marisol, mañana, sábado 12 y domingo 12, tenemos Jihuazán Marcaza en el Poblado Artesanal, desde las 11 hasta las 6 de la tarde, así que están todos invitados, es acá en Arica. Y el miércoles 15 tenemos en Putre, Jihuazán Marcaza. Eso, muchas gracias. Agradecer la asistencia, da mucho gusto ver caras de gente joven. Con respecto al tema de las escuelas, es ahora el momento en donde hay que trabajar, porque ya nos quedan 5 niños en Huacoyo y 6 niñas en Chuclluta, por ejemplo, ¿no? Y ya lo sabemos bien. 1 en Colpita. Entonces, nosotros como Andespit teníamos como lema, o tenemos y persiste, que sin ganadería, sin bofedales no hay ganadería, pero sin ganadería tampoco hay bofedales. Y tuvimos la oportunidad de trabajar en la escuela, precisamente con Sabina, en la escuela de Chuclluta y Huacoyo, cuando les preguntábamos a los niños que qué significaba eso, era simple la respuesta. Es que si nosotros no vamos y canalizamos y hacemos que el agua le llegue, el bofedal se muere. Entonces, es ahora cuando hay que trabajar con esa infancia. Así es que te felicito de verdad por el tema de los educadores tradicionales y que te estés capacitando en eso. Y con respecto a este tema del despoblamiento, sin duda que es una problemática que se extiende desde hace muchísimo tiempo. Si nosotros nos ponemos a mirar y a revisar las políticas de desarrollo orientadas hacia la región y el altiplano en particular, digamos que yo lo llamo como una especie de desarrollo en latencia. Siempre está en el discurso. Desarrollemos la ganadería, desarrollemos la agricultura en precordillera,
incorporemos el turismo de intereses especiales, pero es una cuestión que parece que nunca cuaja. Porque para que vuelva, y la idea de repoblar el altiplano es un proceso que yo no sé si necesariamente va a llegar a ser tan vigoroso como se pretende. Porque ¿están las condiciones materiales de existencia ahí arriba? No están, porque ha habido un Estado que en el discurso plantea el desarrollo de estas áreas, pero no se efectúa y nunca se concreta. No tienen, bueno, escuelas ya se están cerrando, no hay un hospital. ¿Dónde se emplea la gente? ¿En qué trabajo? Pero también hay esperanza, porque como veíamos en el video, hay que pedirle a la Pachamama también, ¿verdad? Y pedir que llueva. Y eso es súper importante desde la perspectiva simbólica, desde la representación del espacio y de cómo lo ocupamos y lo usamos. Pero también que eso nos lleve a vincularnos con este espacio. Y desde aquí de Arica y las comunidades que son, digamos, originarias de estos territorios, que vuelvan. Y yo también siento una esperanza, porque veo que la gente está volviendo y hay muchos jóvenes, así como Daniela, que están retornando a sus territorios originarios. Así que creo que no está todo perdido. Gracias por asistir y gracias por mirar. Qué difícil cerrar después de todas estas bonitas palabras. Bueno, yo creo, primero que todo, agradecer de nuevo por invitarme y por tanta pregunta. La verdad que nosotros muchas veces estamos muy encerrados en nuestro mundo académico y es interesante ver que puede generar discusión, digamos, todos los planteamientos que se hacen. Yo creo que hay quizás para dos preguntas que se hicieron. Seguramente en arqueología siempre, y bueno, Mane y otros colegas siempre, digamos, nos empujan a tratar de fundir. Yo creo que la arqueología ahí igual tiene un rol importante que puede, digamos, jugar en la parte de la historia de estos lugares. Estos lugares son densos de memorias vivas. Cuando uno va, las personas que viven siempre tienen relatos, historias y también pregunta sobre la antigüedad de estos lugares, cómo ha sido en el tiempo, cómo han cambiado. Entonces yo creo que igual quizás por un lado conocer la historia de estos lugares puede contribuir a tenerle un cariño, sobre todo para niños que puedan crecer con esta historia, porque muchas veces la historia quizás no va a interesarse en los lugares cercanos, sino que mira otras cosas. Y por otra parte, también finalmente puede servir a materializar ese relato, esa historia, a que estemos conscientes que estos lugares existen, sobre todo estos grandes bofedales, como, digamos, cúmulos de acciones humanas. Si no hubiesen habido estas acciones por 500, 1000, 2000 años, no existirían estos lugares. Entonces, esto es un argumento fuerte también contra, por ejemplo, una minería que puede considerar estos lugares como vacíos, ¿cierto? Sin personas. Entonces yo creo que ahí podemos quizás como arqueólogos y arqueólogas contribuir de cierta manera. Eso, gracias. Si bien es cierto, nosotros siempre recalcamos nuestra existencia por sobre otras, yo creo que aunque viva un habitante, que es uno solo, no pierde la importancia de la existencia de los bofedales, porque también existen otras vidas, no solamente la nuestra. Yo creo que eso también es importante, porque lamentablemente las políticas de los gobiernos siempre ven desde donde hay más población tenemos que invertir, y eso no es tan así, porque ese sistema tiene una diversidad de vida, no solamente en la nuestra. Los que conocen, yo creo que me van a entender, y los que no me conocen, me gustaría que viajaran y vieran lo maravilloso que es despertarse en las mañanas con un cántico de diversas aves, en las tardes, y cualquier vida. De repente nosotros no estamos de repente, pero por lo menos si cuidan en otra, están las palinas, están las guayatas, los patos,
las ajoyas que le llaman tauca para el sur y otras diversidades más de aves. Entonces, no solamente hay que luchar por nuestra vida, nuestra subsistencia, sino también la de toda nuestra maravillosa diversidad que tiene el Ártico. Gracias.